Inundaciones, sequías, incendios forestales, deshielo, aumento del nivel del mar, temperaturas extremas y un tablero geopolítico que divide el mundo. En este escenario se abrió este jueves la COP28 en Emiratos Árabes Unidos, la séptima potencia petrolera mundial. La cumbre, además, está presidida por Sultan Al Jaber, el director ejecutivo de la petrolera estatal. Tenemos que buscar maneras para asegurar la inclusión del papel de los combustibles fósiles. Sé que hay visiones divididas sobre incluir el lenguaje de combustibles fósiles y energías renovables en el texto de negociación. Nosotros colectivamente tenemos el poder de hacer algo sin precedentes. De hecho, no tenemos otra opción que tomar la vía no convencional. Les pido a todos trabajar juntos, sean flexibles, encuentren un piso en común, vengan con soluciones y logren consenso. Y nunca pierdan la vista en nuestro norte de los 1,5 grados Celsius, porque es en eso en lo que voy a fijar mi atención. ¿Hay que incluir la industria fósil en las discusiones climáticas? ¿Quién influye más a quién? ¿Las petroleras a la COP o viceversa? ¿Cómo cambiarán el futuro de la humanidad estas 2 semanas de negociaciones en Dubái? ¿Cuáles serán las conclusiones y las acciones al revisar por primera vez lo acordado en 2015 en París? ¿Estamos a tiempo finalmente de limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados Celsius respecto a la era preindustrial? Lo debatimos, por un lado, con Jonathan Sánchez Ripe. Él es especialista sectorial y corporativo en cambio climático y biodiversidad de WWF. También con Marta Moreno, ella es oficial del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Panamá. Y con María Clara Calle, enviada especial de France 24 a la COP y quien de forma inédita es invitada en su propio programa. María Clara, un gusto saludarte, por eso estoy aquí intentando reemplazarte. Muchísimas gracias a los tres por aceptar la invitación al debate de France 24. Antes de empezar, les recuerdo a nuestra audiencia que pueden compartirnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como France 24-ES y que también pueden repetir este y otros programas del debate en YouTube y en las principales plataformas de audio. Ahora sí empezamos. María Clara, empiezo contigo, que estás en el lugar de los hechos. Y es que esta cumbre ha empezado con un hecho bastante inédito, ¿no? En el mismo día de la inauguración ha habido acuerdo en una de las que eran las metas de esta COP, y es poner en funcionamiento el llamado Fondo de Daños y Pérdidas, por el que tanto han luchado, como sabemos, los países más afectados por la crisis climática y también con menor responsabilidad histórica en emisiones de carbono, ¿no? Esta noticia da lugar a la esperanza, al optimismo en esta COP. Bueno, primero que todo, gracias a ustedes por tenerme, Rosa, y tal como estabas diciendo, lo que pasó en el primer día de la COP era algo inédito, y es que el primer día de la COP por lo general es un día muy protocolario. Lo que se hace en estos primeros días de las cumbres climáticas de la ONU es que la presidencia anterior, en este caso la que tuvo Egipto en la COP27, le entrega un poco la bandera a la presidencia actual, que está en cabeza de Sultan Al Jaber, el CEO o el director ejecutivo de, como usted bien lo dijo, de la petrolera, de la compañía estatal de petróleos de Abu Dhabi, una de las más grandes de Emiratos Árabes. Y otro de los puntos que suele pasar en el primer día es que aprueban la agenda de lo que se discutirá en estas 2 semanas de la COP. Y lo que pasó esta vez fue algo inédito, porque en el primer día lo que ocurrió fue que aprobaron la operacionalización, es decir, cómo va a funcionar el Fondo de Pérdidas y Daños. Esto era uno de los grandes retos que se esperaban en esta COP28 y que siempre los grandes retos se dan casi que en los últimos días de discusiones, y esta vez todo lo contrario pasó el primer día, donde suele pasar algo protocolario. Muy rápidamente, ¿en qué consiste este fondo? Este fondo, como usted bien lo dice, es una lucha que han tenido los países en desarrollo desde hace más de 30 años y en los que le piden a los países más desarrollados, que han basado su industrialización en la explotación de combustibles fósiles y que por ende han sido los que más contaminan, que paguen un dinero a los países más vulnerables por la crisis climática, a los que más han sentido esas inundaciones, esos incendios exagerados y que han sido incrementados por la crisis climática, y que los financian a través del fondo
por las pérdidas y los daños que han sufrido por la crisis climática. Lo que pasó el año pasado en Egipto fue que por fin se pusieron de acuerdo en la creación del fondo y durante todo 2023 se debatió en 5 sesiones sobre cómo debería ser esa operacionalización. Llegaron a un borrador bastante concreto y que fue muy polémico en su momento, pero que terminaron con un acuerdo, y era: el Banco Mundial alojará durante 4 años al Fondo de Pérdidas y Daños, y los países más desarrollados son los llamados a poner dinero. Aquí Estados Unidos había hecho un llamado a que ese poner dinero fuera sobre una base de que fuera algo voluntario. Y esto no pasó. Finalmente el texto quedó como que los países más desarrollados son los llamados a poner el dinero. La palabra voluntaria no quedó y se creía que por esto la discusión se volvería a abrir en la COP28 y que sería uno de los debates más difíciles de dar. Pero finalmente la presidencia de la COP28 en cabeza de Al-Jaber presionó y el primer día de la COP hubo el resultado y el fondo se aprobó y así comenzará a operar en 2024. Precisamente, Marta, le traslado esta cuestión, el hecho de que no se sepa si esta aportación va a ser voluntaria o que quede de forma indefinida cuánto, cómo y quién va a aportar estos fondos, ¿puede implicar que haya un poco de retraso o obstáculos a que funcione efectivamente este fondo? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación también a este debate. Efectivamente, la puesta en marcha de cada uno de estos mecanismos dentro de la Convención de Cambio Climático pues tiene fases distintas. La fase primera, como decía la compañera anteriormente, de ponerse de acuerdo en la contribución, en el funcionamiento de cada uno de estos fondos o mecanismos. Después la puesta en marcha realmente y de cómo los países tienen acceso a ese financiamiento. Lo estamos viendo también con el Fondo Verde para el Clima, por ejemplo, que es un mecanismo que también se puso en marcha hace varios años ya y que luego a la hora de realmente ponerse en marcha van surgiendo también elementos que dificultan o que facilitan el acceso al financiamiento. Se hacen muchos compromisos inicialmente para contribuir a estos fondos, que luego en algunas ocasiones pues es difícil que realmente se cumplan con esos compromisos de financiamiento. Es sin duda un comienzo muy interesante para esta COP. Yo creo que hay elementos muy diferenciadores de otras COPs, no solamente el mecanismo de pérdidas y daños, sino que también va a ser la primera vez que se haga la evaluación sobre avances en las contribuciones nacionales determinadas, que son los compromisos que han adquirido los países para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar sus metas de adaptación. Se va a hacer también mucha discusión sobre precisamente la meta global de adaptación. La discusión en estas negociaciones está también cambiando mucho de enfocarse solamente en los temas de energía y mitigación a incorporar cada vez más las discusiones sobre los temas de adaptación y pérdidas y daños. Así que sí, un comienzo muy interesante y veremos cómo se desarrolla. Pues vamos a evaluar a lo largo del debate estas cuestiones que mencionas, Marta, pero antes, Jonathan, quisiera pedirle si considera que este fondo es un principio para reparar esta desigualdad histórica en términos de responsabilidades en la crisis climática. Muchas gracias por la invitación nuevamente a este espacio y a este debate. Yo considero o consideramos desde WWF que es un primer paso. El Fondo de Pérdidas y Daños hace una reparación de lo que es más allá de los límites de la adaptación, lo que ya no podemos hacer, intervenir para disminuir, o aumentando la capacidad adaptativa o disminuyendo nuestra vulnerabilidad de alguna forma. Entonces, toma en cuenta estos daños físicos, materiales, pero no toma en cuenta otro tipo de daños o perjuicios de reparaciones, como por ejemplo los morales, perder tu hogar, perder tu tierra, otro tipo de daños o perjuicios que se puedan dar. Sin embargo, es un paso en la dirección correcta y creemos que este fondo es el buen camino para la reparación de esta injusticia o diferencia de asimetrías en el mundo climático. Y hablando de asimetrías,
precisamente Estados Unidos, que es el mayor responsable históricamente de las emisiones de carbono, o China, que es el mayor responsable en la actualidad, no van a enviar a sus jefes de Estado, ni Xi Jinping ni Joe Biden, van a acudir a esta COP. Marta, le pregunto qué significan estas ausencias, si realmente cambia algo el hecho de que estén o no estos líderes. Bueno, definitivamente es una convención internacional con la esperanza de que participen todos los países, precisamente China y Estados Unidos, como mencionas, los mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo. Pues obviamente su presencia es bien esperada en estas negociaciones, pero no quiere decir que el trabajo no continúe y que los demás países puedan seguir haciendo su trabajo en llegar a los acuerdos, en evaluar dónde estamos y en explorar esas vías hacia adelante, como decimos, en muchos temas distintos que va a haber presentes y que son muy innovadores en esta COP. Igualmente creo que también es importante mencionar que pese a la no presencia de Biden, por ejemplo, en esta COP, Estados Unidos como país federal pues sigue haciendo mucho trabajo por estados independientemente, donde también se están estableciendo muchas estrategias de reducción de emisiones, así que en el caso de China, bueno, sí es un poco más diferente, ¿no? Pero yo creo que sí hay espacio para todos los demás países del mundo para seguir haciendo un esfuerzo importante en este camino. Y por supuesto que es importante la colaboración de todos los países del mundo en esta cuestión global, pero hablando precisamente de la responsabilidad que tienen China y Estados Unidos como grandes emisores, ¿cómo valora usted, Jonathan, el trabajo que están haciendo en estos momentos en términos de lucha contra el cambio climático? Pues creo que ambos países han establecido sus compromisos nacionalmente determinados, pero sigue siendo insuficiente frente a lo que exige la ciencia. Recordemos que el panel intergubernamental de cambio climático nos pide básicamente cortar las emisiones a la mitad en el 2030. Pues en el informe dice 43, pero es a la mitad. Lo mencionaba también la Agencia Internacional de Energía, el triplicar las energías renovables, doblar la tasa de eficiencia energética, cortar las emisiones de metano en un 75%, y creo que falta todavía mucho más para alcanzar todo esto. El último reporte que hizo WRI del estado del clima, por ejemplo, establecía varios indicadores donde el único donde vamos bien es la venta de vehículos eléctricos, pero se necesita duplicar el crecimiento de la tasa de implementación de energías renovables, entre muchas otras cosas que son importantes, como desplegar casi 4 veces sistemas de transporte como la ciudad de Nueva York en todo el mundo, con transporte eficiente. Claro, y no deja de ser polémica también, ¿no?, las baterías, la extracción de los minerales para las baterías de los coches eléctricos, precisamente. Marta comentaba cómo va a estar sobre la mesa en esta COP la transición a energías renovables, este objetivo de triplicar la potencia de energías renovables. Sin embargo, ¿qué hay de esta polémica de quienes critican que se llamen energías limpias por los impactos ambientales y sociales que tienen la obtención de estos minerales? Efectivamente, y esto viene muy ligado también con el término que se utiliza mucho de transición justa, que no es solamente tener en cuenta al final la reducción de gases de efecto invernadero en cuanto a toneladas equivalentes de carbono, sino los impactos o co-impactos que tienen algunas de estas energías o tecnologías en otros aspectos, no solamente, como digo, de emisiones, sino aspectos sociales, ambientales y económicos. Esto es un punto muy importante también que se estará discutiendo en estas negociaciones. Desde otra perspectiva también, y no hablando solamente de la transición energética, sino también de la adaptación al cambio climático. Un punto muy importante también es el de la contribución que se puede hacer a través de la mejor conservación y gestión de la naturaleza. ¿Qué juego puede jugar la naturaleza y los ecosistemas sanos en ayudarnos a necesitar menos energía, a gestionar mejor los recursos naturales y a gestionar mejor los impactos del cambio climático que se están viendo en la mayor parte de los países, además en desarrollo, ¿no?, que son los menos culpables de las emisiones, pero que están sufriendo los impactos más fuertes.
Entonces, no es solamente importante hablar de esa transición energética justa, sino también de los esfuerzos en adaptación, como decía, y de pérdidas y daños. Precisamente a la hora de evaluar lo que han venido haciendo, cumpliendo los países en los últimos años, en esta COP se va a revisar qué tanto se ha cumplido lo acordado en la Cumbre de París en 2015, en la COP21, para intentar limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados Celsius respecto a la era preindustrial, idealmente a 1,5. María Clara, le pregunto ¿qué va a pasar para los países que no estén en la buena senda? ¿Qué consecuencias van a enfrentar de algún tipo? Pues Rosa, esa precisamente es una de las grandes preguntas que hay aquí en la COP28, porque no solo todavía no se conoce muy bien qué puede pasar con esos países, sino que también la mayor puja está en cómo hacer esa evaluación, una evaluación con la que también se ha trabajado en los últimos 2 años, desde el 2022, y ahora lo que necesitan hacer es hacer esa evaluación de qué tanto se ha cumplido o no el Acuerdo de París. Usted bien lo decía, el Acuerdo de París es un compromiso que firmaron desde 2015 casi todos los países del mundo, en el que se comprometían a limitar el calentamiento global en máximo 2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales y ojalá en menos del 1,5 grados Celsius. Pero ¿qué pasa? Justo al inicio de la COP28, esto coincidió con la Organización Meteorológica Mundial, diciendo que en octubre de 2023 ya hubo un calentamiento del 1,4 grados Celsius, es decir, muy cerca de ese límite del 1,5, y que el calentamiento puede superar de manera provisional el 1,5 el próximo año debido al fenómeno del Niño que comenzó en este 2023. Entonces, básicamente el mundo se encamina a un calentamiento cada vez mayor. Las consecuencias las vemos en los climas extremos cada vez mayores, con inundaciones, incendios cada vez más erráticos, sequías más prolongadas, inundaciones más fuertes que las anteriores. Entonces la gran pregunta es, ¿realmente están cumpliendo los países los pactos de reducir sus gases de efecto invernadero como lo prometieron en el Acuerdo de París? Eso uno. Y dos, en efecto, si encuentran esa brecha entre lo prometido y lo realmente hecho, ¿qué va a pasar entonces? Y hay otra gran puja, según lo que hemos averiguado para France 24, y es los países desarrollados están dando una pelea por quitarse un poco la responsabilidad de ser los más contaminantes, y ellos llevan haciendo una lucha desde hace varios años que cada vez se intensifica más en que no los hagan responsables de pagar, que no sea una obligación que ellos tengan que pagar por la contaminación histórica que han hecho. Entonces, por eso este balance mundial del Acuerdo de París va a ser tan decisivo y se espera que se realice en esta COP. Pues veremos cómo la voluntad de asumir esta responsabilidad influye también en lo que comentábamos al principio del programa, en estas aportaciones también voluntarias a este fondo. Jonathan, le pregunto cómo puede la COP o la comunidad internacional hacer cumplir estos compromisos y cómo puede penalizar a los países que no los cumplan. Es una excelente pregunta. Digamos, desde la sociedad civil se presionan a los líderes locales, digamos nacionales, a que tomen las mejores decisiones y lleven las mejores posturas a estas negociaciones internacionales. Como es una conferencia de las partes finalmente tienen que ponerse de acuerdo y dar el paso para que se tomen estas decisiones vinculantes, en este caso, para reducir y sacar los combustibles fósiles de nuestra matriz de generación y consumo. Ahora, esa presión tiene que existir desde todos los ámbitos. Entonces, digamos, desde organizaciones como la de nosotros o nosotros como individuos debemos exigirle a las empresas, a la academia, a nuestros gobiernos locales, nacionales, que actúen en favor de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de aumentar la capacidad de adaptación. Y con esto pues se llevan posiciones mucho más fuertes. Allá en la COP ya es otra historia que pues varias de nuestras organizaciones están allá tratando de visibilizar todos estos impactos que se están teniendo a través de los múltiples proyectos que hemos participado, evidenciando estos
grandes problemas ya a nivel comunitario, de afectaciones de pequeñas comunidades donde ya el cambio climático, por ejemplo, les ha quitado su modus vivendi, claro. Ya no pueden cultivar igual que antes, el estrés hídrico o la falta de agua es mucho más evidente y pues como hemos comentado a lo largo de este debate, los desastres meteorológicos, los fenómenos meteorológicos intensificados y ahora que van a ser más recurrentes, pues van a seguir generando un cambio. Entonces ya para que no se bajen de ese acuerdo, pues tenemos que unificar una voz conjunta y saber que estamos pidiendo es lo que realmente nos pide el Acuerdo de París, y es sacar los combustibles de nuestra matriz y mantener los límites dentro de un ámbito seguro para la subsistencia. Precisamente, María Clara, te pregunto si se espera que al final de esta COP se acuerde, se ponga negro sobre blanco este objetivo de eliminar el uso de los combustibles fósiles. Si tomamos como una medida las primeras palabras del presidente de la COP, Sultan Al-Jaber, la respuesta sería no, todo lo contrario. Sultan Al-Jaber está defendiendo que los combustibles fósiles se incluyan en las negociaciones climáticas e incluso su primer llamado fue a que las discusiones se salieran de lo convencional y que pese a la reticencia de incluirlas en las negociaciones, lo que hizo fue invitar a los negociadores a hablar de combustibles fósiles y casi que a incluir a la industria más contaminante del planeta a hacer parte de estas discusiones, y su argumento es que esto le permitirá a otras industrias también contaminantes, por ejemplo como el cemento, a hacer parte de la lucha contra el cambio climático. Pero ¿qué pasa? A la vez del otro lado, los combustibles fósiles siguen produciendo más del 60% de los gases de efecto invernadero, según uno de los reportes del panel intergubernamental de expertos, el IPCC, y por el otro lado, el momentum cada vez es mayor pidiendo que el texto de la COP diga explícitamente que los países se comprometen a eliminar de manera progresiva los combustibles fósiles como el gas, el carbón y el petróleo. Entonces, si bien en Egipto, después de una lucha que se traía especialmente en Glasgow, que fue justo antes de Egipto, se logró reducir, la palabra reducir o phase down en inglés, los combustibles fósiles, ahora lo que ellos quieren es phase out, es decir, eliminar los combustibles fósiles. La pregunta es, ¿se logrará hacer esto en un país petrolero? Lo veremos a lo largo de estas 2 semanas. Precisamente, como dices, María Clara, un país petrolero donde el 29% de sus ingresos dependen de esta industria del petróleo y también del gas. Entonces, Marta, le pregunto ¿qué opina de este debate sobre incluir a la industria petrolera, a la industria de los combustibles fósiles en estas negociaciones climáticas? Evidentemente, sin ellos, sin su colaboración, poco se puede avanzar, pero ¿qué tanto pueden frenar estos avances dentro de las discusiones esta industria? Bueno, me parece que es justamente el debate central y que precisamente este año con la COP, con la presidencia de la COP en este país, pues es donde se va a centrar mucho la discusión. Yo creo que sería muy necesario, antes preguntabas por las penalizaciones a los países que no cumplan con sus compromisos. Yo creo que un esfuerzo también muy importante que hay que hacer es generar mucha más evidencia y una visión mucho más clara de cómo puede ser una realidad sin este tipo de combustibles y qué tipo de beneficios, como decía antes, y cobeneficios puede tener. Aquí en la región, desde el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, hemos hecho varios estudios años atrás, en los últimos años, quiero decir, justamente con ese análisis de trayectorias de desarrollo de los países con distintos niveles de uso de combustibles fósiles en la matriz energética y los impactos que pueden tener esas trayectorias no solamente en las emisiones, sino en otros beneficios como la generación de empleo, como la calidad de la salud. Entonces yo creo que eso es un elemento muy importante en el que tenemos que hacer un esfuerzo más grande, en hacer esa visualización hacia futuro de los beneficios y cobeneficios que pueden tener esas realidades no dependiendo de este tipo de combustibles. Jonathan, lo veía sentir. ¿Qué opina usted de este debate?
Es complicado porque también hacen parte de la discusión. Es decir, claramente el sector de oil and gas o de petróleo y gas, así mismo como el sector de carbón, tienen una influencia demasiado fuerte en nuestras vidas diarias. Solo por dar un dato, un reciente estudio decía que el 60% de las empresas del sector oil and gas pertenecen a los estados y el 55% de las de carbón también. Entonces también es una decisión de país, no solo como de empresas. Cuando pensamos en sectores, también pensemos en algunos países con sus ideologías nacionales que también tienen que cambiar y buscar descarbonizar eso y una diversificación de su economía. Esto básicamente es imparable. Ellos tienen que sentarse, pero de una manera propositiva y no de una manera a tratar de bloquear o dilatar las discusiones, que son cosas que ya suceden en otros tratados internacionales, como por ejemplo en el Tratado para la Eliminación de Plásticos, que principalmente también viene de la industria de hidrocarburos. Pues hay un interés también podría haber un interés muy latente específico de dilatar también estas discusiones, porque también es otra salida de estos combustibles. Entonces, si bien hay que reconocerlos como otra parte, hay que saber hacia dónde queremos llegar. Y sabemos que esa meta es 1.5 grados Celsius en temperatura y pues bajar la vulnerabilidad de nuestros territorios. Teniendo esto en cuenta y teniendo, digamos, lo que se conoce como el common ground o el lugar común entre las partes, ya ahí puede empezar una buena negociación. Pero si no hay un reconocimiento, como tú mencionabas, no hay un mea culpa asociado a que definitivamente los combustibles fósiles están asociados al aumento de la temperatura y al cambio de los regímenes de lluvia, pues no deberían participar de una manera tan activamente en estas discusiones si no hay un reconocimiento. Precisamente, María Clara, Jonathan hablaba de estos intereses nacionales de los estados que a menudo miran más en el corto plazo que lo que requiere la lucha contra la crisis climática. Le pregunto por cómo la coyuntura geopolítica, la crisis de la pandemia, la guerra en Ucrania, ha podido obstaculizar esta lucha global contra el cambio climático. Y no solo la obstaculizó, sino que incluso en muchos casos lo que hizo fue que incrementó la explotación de gas y petróleo. Por ejemplo, con la guerra de Ucrania, que los precios del gas particularmente se dispararon tanto, esto llevó a muchos países, sobre todo europeos, que habían propuesto alcanzar las emisiones netas de carbono a 2050, es decir, alcanzar un equilibrio entre lo que se contamina y lo que el carbono, dióxido de carbono, que logran atrapar a través de diferentes financiaciones y proyectos, digamos como financiando la Amazonía, por dar un ejemplo. Ellos se habían comprometido a esto a 2050 y en vez de seguir en ese camino, lo que hicieron fue volver a explotar minas y pozos de petróleo y gas para hacerle contrapeso a esos precios del gas que se dispararon por la guerra en Ucrania. Entonces vimos un reversazo de los países que estaban yendo hacia otro lado. Y simplemente para añadir, hablamos mucho de Emiratos Árabes Unidos y los intereses que tiene como el séptimo país más productor de petróleo. Y usted lo mencionaba y también lo mencionaba Jonathan, los intereses nacionales tienen todo que ver en estas negociaciones. Y no nos olvidemos que el mayor productor de petróleo en el mundo es Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tiene también un peso preponderante en las negociaciones climáticas y un país que en buena medida es uno de los mayores productores del mundo, como Emiratos o como Estados Unidos, no les convendrá tanto que se acuerde una eliminación progresiva del petróleo. Precisamente hablando de esta compensación que menciona María Clara, que se puede, digamos, ejecutar apoyando la reforestación de la Amazonía, pero también con mecanismos a los que ha hecho referencia el propio presidente de la COP, estos mecanismos de captura de carbono. Marta, son polémicos. ¿Por qué exactamente? Bueno, son polémicos porque, igual que mencionabas antes, el mecanismo de pérdidas y daños, porque las metodologías no solamente de cálculo de las emisiones que se pueden estar captando, que se pueden estar absorbiendo, pues todavía no son quizá lo suficientemente, no digo sólidas, pero sí acordadas y homogeneizadas entre todos los países. Los mecanismos de monitoreo
de esa captura o absorción de emisiones, pues todavía muchos países las ponen en duda y siguen estando siempre en constante debate. Sin embargo, la evidencia pues, es cada vez más clara, ¿no?, de la capacidad que tiene pues, las estrategias de reforestación, de restauración de ecosistemas que están degradados, de recuperación de ecosistemas degradados en favorecer la captura de carbono, es evidente. Y precisamente ya vamos llegando al final de este debate. Jonathan, le pido su opinión respecto a si debemos finalmente enfocarnos en sustituir los automóviles que van con combustibles fósiles por automóviles eléctricos, en tecnologías de absorción del carbono, o también tenemos que poner la mirada hacia el decrecimiento económico finalmente y del consumo. Es una excelente pregunta y más allá de hablar de crecimiento, que es una teoría económica muy interesante, hablemos de que la problemática no es una problemática de sustitución. Digamos, en algún punto eso se le llama la paradoja de la eficiencia. Yo puedo sustituir todos los carros o automóviles de combustible fósil por eléctrico y tengo el mismo tráfico asociado a esto y estoy utilizando mal mis recursos. Entonces esto implica un cambio sistémico en la forma como producimos y consumimos la energía. Entonces no es solamente sacar solamente el carbón y el petróleo de convertirlo en ese vapor, y ese vapor, esa energía eléctrica que utilizamos para esta transmisión y para todo lo demás, sino también de ese combustible fósil que utilizo en la cocción o para transportarme o para otros múltiples usos. Entonces eso implica una transformación completa. La Agencia Internacional de Energía, por ejemplo, hablaba de unos pilares como hidrógeno, que también tiene unas problemáticas dentro de la transición justa, pero hay que abordarlo y por lo menos entenderlo. Está la eficiencia energética, que ya nos piden que hay que aumentarla y está súper rezagada. Y recordemos que la energía más barata y más segura y que menos impacta es la que no se utiliza. Entonces debería ser el primer pilar, mejorar nuestros procesos. Está también los temas de modos o hábitos de vida que tenemos, cambios de comportamiento que ayudan frente a esto, biocombustibles en el sentido de bioenergía en general, que podemos utilizar de fuentes secundarias, de residuos o de otros. También está las fuentes de energías renovables, claramente, y pues estas tecnologías de captura que están siendo muy debatidas porque no logran completar la tarea. Y rescatando un poco lo que decía antes, digamos, la captura simplemente captura una emisión que nunca se debió dar en un principio. Entonces hay que enfocarse primero en la descarbonización, volver a poner en el centro esa jerarquía de mitigación de impactos, y ahí sí ya lo residual sí podemos pensar en captura. Bien, llegamos al final prácticamente de este programa, pero antes de terminar les quisiera hacer una pregunta que yo creo que comparte la mayoría de nuestra audiencia, y es para que lo entendamos a todos en estas 2 semanas de negociaciones en la COP en Dubái. ¿Cómo puede cambiar el futuro de la humanidad? Una conclusión de cada uno, María Clara. Yo, antes de dar mi conclusión, brevemente un comentario, y es sumarle a esto los argumentos que vienen desde África y América Latina para que la transición energética de los combustibles fósiles a energías renovables sea justa. ¿Justa para quiénes? Para los países en desarrollo que tienen, por ejemplo, cobalto como República Democrática del Congo, litio como Argentina, Chile, Bolivia, o níquel como Níger. Entonces, que la explotación de estos minerales que son críticos para hacer las baterías que necesitamos en las energías renovables sea a cambio de un desarrollo de esas comunidades y no de una contaminación en esas comunidades. Entonces, creo que ahí la palabra de la transición energética es justa, como lo están pidiendo desde el sur global. Ahora, frente a qué puede hacerse, aquí en las entrevistas que hemos hecho en France 24, una fuente me dijo, las conversaciones dentro de la COP en general parecen como un mundo aparte, porque mientras ellos siguen negociando, el planeta se sigue calentando, la crisis climática aumenta y muchas veces no se ve un resultado acorde con la realidad, aunque ella defendía que igual era un espacio necesario para seguir luchando por enfrentar ese cambio climático. Entonces, yo creo que mi respuesta es: no se cambia el mundo en la COP, pero hace parte de los esfuerzos para enfrentar la crisis climática. Marta.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que la COP al final sí es un evento anual donde se hace recapitulación y quizás sí se llega a concluir algunos procesos de discusión y de debate que ha habido entre todos los países a lo largo de todo el año. Pero la COP no es el único momento en que los países se reúnen o trabajan sobre los temas que se discuten en la COP. Es un trabajo de diplomacia y técnico muy intenso durante todo el año. Hay varias sesiones a lo largo del año en las que los países, de forma regional a lo mejor o por subgrupos, se van reuniendo y la COP pues, se hace cada año al final de año para retomar un poco qué es lo que se ha hecho durante el año, a qué acuerdos se ha llegado, quizá aprovechar ese momento sí para hacer algunos llamados especiales o concluir algunos de esos procesos. Pero yo creo que efectivamente esto es un trabajo continuo a lo largo de todo el año. Jonathan, rápidamente su conclusión. Soy optimista y espero que, como mencionaban antes, el componente de justicia se pueda desarrollar aún más, pero entendiéndolo de justicia para la naturaleza y la justicia también social. Es decir, esta COP está tratando de mezclar dos agendas muy importantes, que es el marco global de biodiversidad y el de cambio climático, y esperemos que pueda volver a poner la naturaleza y a las personas en el centro. Bien, pues eso esperamos y antes de terminar les quiero agradecer una vez más su participación en este programa. Jonathan, Marta y María Clara. María Clara, muchos ánimos y mucha fuerza desde aquí en esta larga cobertura que tienes por delante. Sabes que te esperamos, tanto tus compañeros como tu audiencia, para volver a estar aquí en la casa de France 24 ya en la próxima temporada del debate, porque este es el último debate de este año. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias por su atención y una vez más a todo el equipo técnico de France 24 y también al equipo de producción de esta emisión. Muchísimas gracias y ya regresamos.